la sesión número 2, obviamente porque ingresamos a la gestión. Y gestionar, obviamente, pues es un arte. ¿Sí? Gestionar es un arte. Entonces, obviamente, pues, gestión y almacenamiento de la cadena de abastecimiento. La gestión de la cadena de abastecimiento se conoce como SCM, o Supply Chain Management, ¿sí? Gestionar es un arte, es una estrategia, ¿sí? Entonces, que está orientado a planificar, a dirigir, a controlar, a organizar. Obviamente, ¿qué planifico? ¿Qué controlo? ¿Qué dirijo? Obviamente los procesos, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el productor obviamente pues va a tener, ¿sí?, su propia cadena de abastecimiento. Y vamos dándole una mirada pues al productor. ¿Qué materias primas utiliza el productor para generar un producto terminado? La zanahoria, por ejemplo. ¿Qué materias primas o qué recursos utiliza el productor para generar, por ejemplo, el brócoli? Para generar, obviamente, pues, la fresa. ¿Sí? Que trajeron jugo de fresa los de lunes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la fresa? ¿Qué utiliza? ¿Qué utiliza? ¿Cuál es tu pino? ¿Cuál es tu pino? Córdoba. ¿Qué utiliza el productor como materia prima? Es que si nosotros no identificamos las materias primas, sí, obviamente, salud. ¿Qué materia prima utiliza el productor? Las semillas. Las semillas, excelente. Su materia prima es la semilla. ¿Sí? La semilla. Ahora, miren, la semilla, ¿de dónde lo obtienen? ¿Del mercado local? ¿Del mercado internacional? ¿Cómo lo obtienen? ¿De la misma fresa? ¿Cómo lo obtienen? ¿Lo tienen empacado? ¿Lo obtienen, pues obviamente ya modificada la semilla? Miren, ustedes cualquier producto que tomen, cualquier producto, sea tangible o intangible, siempre va a tener una cadena de abastecimiento. Siempre. Entonces, cuando nosotros decimos el productor, la semilla. ¿Y de dónde viene la semilla? Obviamente, pues del proveedor. La semilla viene empacada. Por ejemplo, si es espárrago, obviamente, pues va a venir en empaques de 1 kilo, 1 kilogramo. ¿Sí? Que por ejemplo, está, pues, puede estar $1000 un kilogramo. ¿Sí? Por ejemplo, obviamente, cuando nosotros hicimos la semilla, ¿qué es lo que tenemos? Aquí dentro tenemos, pues, obviamente, 1 kilo de semilla. ¿Sí? Tenemos 1 kilo de semilla. Pero esta semilla ha sido, obviamente, tratada. ¿Sí? Ha sido tratada. Ha sido, obviamente, desinfectada. Obviamente, y ha sido acondicionada. ¿Sí? Acondicionada. Entonces, miren, cuando nosotros regresamos nuevamente al campo, decimos, bueno, aquí está el espárrago, ¿sí? Y de este espárrago se ha obtenido la semilla. Y la semilla, ¿sí?, obviamente de forma natural, se ha empezado a acondicionar. ¿Sí? Por ejemplo, se ha lavado, ¿sí? Y aquí ya tenemos la semilla. Luego ha pasado que, obviamente, pues se ha desinfectado, desinfección, ¿sí? Y luego, obviamente, ya aquí ingresa pues el empaque, y obviamente se ha envasado. Y esto de aquí, obviamente, pues si es de forma local, obviamente, directo vas y lo compras. Pero si ha venido de Estados Unidos, por ejemplo, la semilla, tiene, obviamente, exportación. Entonces diríamos, productor, miren, de la semilla, productor, el campo, luego, el que ha procesado la semilla, lo ha lavado, lo ha desinfectado, obviamente, pues lo ha acondicionado, ¿sí? Y lo ha empacado, ¿sí? Productor, manufacturador, y
importación, aquí obviamente pues hay un importador. El que va, tú vas a la tienda importa pues obviamente, el importador. Luego, ¿qué tenemos? El mayorista, el distribuidor, el minorista, y llegó ¿a quién? Al cliente o al consumidor. ¿Y este quién es? Ah, el productor. Y este productor obviamente utilizó, ¿qué utilizó? Fertilizantes. Y si vemos el fertilizante, también tiene su cadena de abastecimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, nosotros tenemos que enfocarlo así, y es por eso que decimos, pues hoy en día decimos, la competencia no es entre empresas, no es entre plantas, la competencia es entre cadenas de abastecimiento. Allí está la competencia. Entonces, por la eficiencia. ¿Sí? Entonces, tenemos constantemente cadenas de abastecimiento, miles de cadenas de abastecimiento. Para la semilla, para los fertilizantes, tenemos cadenas de abastecimiento. Entonces, pero centrémonos aquí. Obviamente semilla de espárrago, tenemos el productor y su producto ¿qué es? El espárrago. El espárrago. ¿Ven? Ahí está. De este productor ¿a dónde va? A la planta, que es el manufacturador. Manufacturador. Miren, entonces estamos aquí nosotros. Nosotros estamos aquí. Pero si nosotros no entendemos esta forma de gestionar el producto, obviamente pues no vamos a agregar valor aquí. Porque este proceso de ir lavando, de ir desinfectando, de ir acondicionando, de empacarlo, obviamente se llama secuencia de agregación de valor. Lo que ustedes han hecho, ¿qué ha llegado a la materia prima? ¿Qué es lo que han hecho? Ya, también han hecho su rastreabilidad. Ahora se llama rastreabilidad. Antes se llamaba trazabilidad. Ahora, obviamente, pues es rastreabilidad. Rastreamos el producto. ¿Y por qué? Porque justamente, pues si es que en cualquier etapa de la cadena de abastecimiento hay inconvenientes con ese producto, yo ya sé de dónde es. Entonces sus compañeros llegaron su materia prima, y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Les dije, todos ustedes, quiero que en una hoja me indiquen qué tipo de procedencia tiene. Porque la procedencia mira al productor. Cuando nosotros analizamos antocianinas, por ejemplo, cuando nosotros analizamos polifenoles, entonces tenemos que ver, obviamente, de dónde viene esa materia prima. ¿Correcto? Si nosotros no sabemos de dónde viene la materia prima, obviamente no sabemos qué fertilizante ha utilizado, qué, obviamente, tipo de suelo tiene, qué condiciones climáticas tiene. Y eso afecta, pues, obviamente, al producto. Así, si nosotros tenemos aquí un personal que no aporta valor o que no tiene el conocimiento suficiente para manejar ese proceso, no puede obviamente dar valor al proceso. Y el proceso no lo transfiere al producto. Y el producto no satisface al cliente. Entonces, eso es obviamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo primero, ver de dónde obviamente es el productor. O sea, para el productor, el espárrago es su producto. Para nosotros es nuestra materia prima. Para nosotros es nuestra materia prima, miren. Entonces, si empezamos aquí, obviamente, pues a la secuencia de agregación de valor. La secuencia de agregación de valor de ese producto. Hasta que lo hemos empacado. ¿Sí? Lo hemos empacado y obviamente estamos analizándolo ahora. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí ¿se generan qué? Se generan residuos. Y estos residuos van a ser materia prima para otro proceso. Entonces, todos los residuos que nosotros, obviamente, pues,
generemos del producto van a ser materia prima para otro proceso. Ahora, mi pregunta es, los residuos que ustedes han generado, materia prima, ¿para qué proceso es? Los residuos que han generado, ¿qué han hecho con los residuos? Los de lunes, ¿qué han hecho con los residuos? Por ejemplo, en materia prima, ¿sí? Entonces aquí podemos diseñar, por ejemplo, un biodigestor, ¿sí? Podemos diseñar un biodigestor, obviamente, pues, de bajo costo, ¿sí? Entonces, ¿en dónde vamos a producir? Vamos a producir, por ejemplo, biosol y, por ejemplo, biogás. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué tenemos que tener en cuenta? Ah, parámetros. ¿Qué parámetros? Tiempo de retención hidráulica. Ahora, ¿y qué es un tiempo de retención hidráulica? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando ustedes tiempo de retención hidráulica? Agua. Ya, podría ser agua, como dice su compañero, pues hidráulica, ¿verdad? Entonces, el tiempo de retención hidráulica es el tiempo necesario para que obviamente la solución que esté aquí se estabilice. ¿Sí? Se estabilice. Entonces, obviamente, la estabilización va a generar, pues obviamente, biosol y obviamente, pues, biogás. ¿Correcto? Esa es una de las aplicaciones de las materias primas, obviamente, que nosotros estamos generando. ¿Correcto? Ya, no lo he hecho así, pero así deberíamos haberlo hecho. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que, si bien no lo hemos hecho, debemos saber qué es lo que debemos hacer con él. Nosotros debemos tener ese enfoque, porque no solamente vemos, obviamente, los productos, ¿sí? Sino también los residuos. E inclusive hay residuos, obviamente, que son más importantes que los productos. El caso, por ejemplo, pues, del aceite de pescado. La pepina también, el aceite de pescado. Sí, antes, pues, obviamente, pues, de ranchero, lo que se hacía con el aceite de pescado, pues, todo se botaba al mar. ¿Sí? Entonces, todo se botaba al mar. Y ahora la tonelada de aceite de pescado está más caro que la harina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿pero quién se da cuenta de eso? Pero diremos, pues, pero bueno, todos sabemos, pues, que ahí se está desperdiciando, pues, obviamente, el producto. Pero, obviamente, la solución está en no estar ahí. La solución está en atreverse, pues, obviamente, a hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Tenemos que entender que muchas veces los residuos son más importantes que el producto mismo. ¿Depende de qué? Depende de la tecnología que utilices. Depende, obviamente, pues, de la eficiencia que tú tengas para el proceso. Depende mucho de eso. Ahora, cuando nosotros ya entendemos esto, tenemos que aquí hay secuencia de agregación de valor y tenemos el producto que se va a exportar o va directo al consumo. Entonces tenemos los residuos, aquí se va a gestionar nuevamente. ¿Sí? Se va a gestionar nuevamente. Entonces es por eso que cuando China, pues obviamente cerró sus fronteras a los residuos, ¿sí? Obviamente pues casi colapsa el mundo porque China es el primer importador del mundo de residuos. ¿Sabían eso? No. China es el primer importador del mundo de residuos y él procesa los residuos. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. ¿Correcto? Tener en cuenta esa característica. Entonces, el procesamiento y la conservación. La conservación, teniendo en cuenta ¿qué? La temperatura y la presión. Teniendo en cuenta la temperatura y la presión. Ahora, entenderlo de esta forma, obviamente a veces cuesta o hay un proceso de una transición de cómo nosotros lo vemos de esa manera. Entonces, ¿cómo vemos una
solución rentable a un problema. Porque los residuos muchas veces son problemas. La falta de capacitación o la falta de conocimiento es un problema. Entonces tenemos que nosotros verlo como una solución al problema. Depende pues obviamente de cómo tú lo enfoques. ¿Sí? Entonces esa es la característica. Ahora, este biol y el biosol, ¿qué van a ir? Van a ir al productor. Y es ahí donde se hace sinergia, pues obviamente, porque van al productor. Y este productor va a tener un equilibrio entre ¿qué? Entre suelo y planta. ¿Sí? De espárrago, o planta pues de fresa, o planta pues de brócoli, ¿sí? Entonces hay una sinergia pues obviamente constante. Entonces miren, obviamente nosotros tenemos que tener siempre en cuenta ese flujo de información. Entonces constantemente nosotros estamos orientándonos al flujo de información. Entonces nosotros estamos o vivimos pues obviamente en sistemas abiertos. Nada es cerrado, nada es estricto. Entonces cuando nosotros intercambiamos información ¿con quién? Con el productor. No hay forma de nosotros sostenernos sin el productor. ¿Correcto? Entonces, si también como el productor entrega su producto al manufacturador, también hay una relación. Y es por eso que siempre que se dibuja la gestión de la cadena de abastecimiento, se lo dibuja como eslabones, como cadenas. Y es por eso que cuando, obviamente, pues hubo el COVID, ¿sí? Obviamente, pues, colapsó la cadena. ¿Qué significa? Se rompió la cadena de abastecimiento. ¿En dónde? Aquí. Aquí se rompió la cadena. ¿Por qué? Porque no había exportación ni importación. Eso obviamente pues colapsó la cadena, lo rompió la cadena de abastecimiento. Entonces, al romper la cadena de abastecimiento, obviamente pues el productor y el manufacturador quedaron aislados ¿de quién? Del cliente. ¿Qué pasa aquí? ¿Produces para ti? No, produces para el cliente. ¿Correcto? Entonces, pero bueno, ingeniero, pero si yo no exporto, obviamente aquí hay un mercado nacional. Un mercado nacional. Pero el producto es un producto de calidad estándar. De calidad estándar. ¿Qué quiere decir un producto de calidad estándar? Un producto exportable, a veces dicen, ¿verdad? ¿Y qué? O sea que lo que nosotros consumimos no es de calidad. Ese es el enfoque pues, que tenemos, ¿verdad? Y por eso es que cuando a veces hay pensamientos radicales respecto, ¿por qué no nosotros consumimos lo mejor? Y exportamos obviamente pues, lo que no es obviamente ya consumido por nosotros. No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende mucho del cliente, depende mucho de la cultura del cliente. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, cuando van al supermercado, ven obviamente la procedencia del producto o el código de barras del producto? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes? Por ejemplo, los compañeros, yo no voy al supermercado, voy al mercado nada más. Pero ya, a ver, el que va al supermercado, ¿cuántos ven el código de barras del producto? Pero en cambio, y esto obviamente es un estudio también realizado respecto al marketing, en Chile, por ejemplo, casi la gran mayoría de los chilenos, ahí se puede de barras del producto. ¿Es 775? No lo compran. Porque es de Perú. Ahora, ustedes ni siquiera sabían que el código de barra 775 es de Perú, ¿verdad o sí? Sí, ¿verdad? Ya, pero. Exacto. 775 inicia con 775 la cosa. ¿Cuál es de Chile? 778. Entonces, mírenme.
producto. ¿Sí? Entonces, nosotros para eso justamente vemos la cadena de abastecimiento. Para eso vemos la cadena de abastecimiento, porque no solamente se basa en procesar, sino también en ver la procedencia, en ver cómo obviamente nosotros podemos contribuir a la sociedad comprando ese producto. ¿Sí? Entonces, la gestión de la cadena de abastecimiento es un enfoque integral. E integral, holístico, obviamente pues sistemático. Integral, holístico, o algunos lo dicen también desde el punto del holismo. Del holismo, ¿sí? Holístico, sistemático. Sistemático. ¿Correcto? Entonces, esa es la cadena de abastecimiento. Entonces, no hay nada que no intercambie materia, energía e información. La cadena de abastecimiento es el ente en el que están involucrados e interactúan dinámicamente todos los eslabones. ¿Sí? Entonces, donde se planifica, donde se tiene obviamente pues los inventarios, las existencias, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el control del transporte y la logística y la gestión de las relaciones con el cliente, con los proveedores. ¿Correcto? Entonces, la gestión de la cadena de abastecimiento, obviamente, pues, implementa y controla todas las operaciones de la red de suministro con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente, con la máxima eficiencia posible. Y es por eso que nosotros aquí vemos el performance de la cadena de abastecimiento. De la cadena de abastecimiento. De la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Entonces, el performance o el rendimiento de la cadena de abastecimiento. Entonces, también la logística inversa. Aquí está la logística inversa. La logística inversa. La logística inversa se encarga del movimiento ordenado de todos los, obviamente, pues, insumos o recursos que no ingresan al proceso. Un empaque, por ejemplo, que es defectuoso. La logística inversa se encarga de, obviamente, de moverlo, obviamente, dentro de la planta y a su reproceso. Entonces, logística inversa, logística directa. Aquí, por ejemplo, tenemos pues la logística de entrada, aquí, logística de entrada o aprovisionamiento. Aquí tenemos la logística interna, cómo se va, obviamente, pues, cómo es el flujo dinámico del producto para que agregue valor, logística interna. Luego la logística de salida, que llega hasta, obviamente, si vamos a exportarlo de forma aérea o de forma pues marítima, llega hasta el aeropuerto o llega hasta el muelle, logística de salida. Y el comercio exterior, obviamente desde el muelle del aeropuerto hasta el destino final, obviamente pues del producto. Entonces, miren, eso es lo que nosotros tenemos aquí, las cadenas de valor. Entonces, las cadenas de valor se engloban pues específicamente en todas las características, y la materia prima se transforma para el consumo final a medida que avanza por la cadena. A medida que avanza por la cadena, obviamente, pues el producto que tiene aquí el 95% o más agrega valor aquí. Después ya no se agrega valor. El 95% o el total de la agregación de valor del producto se da aquí en la manufactura. Aquí en la manufactura. ¿Sí? Entonces, obviamente tenemos pues aquí que esta materia prima va agregando valor. Los proveedores, los distribuidores, los consumidores, el Estado mismo. Si nosotros lo vemos pues de teoría de sistemas, tenemos pues el sistema regulador. El sistema regulador
pues obviamente conducido. El sistema conducido. Y este sistema conducido es la planta. El sistema regulador obviamente es el Estado. Tú no puedes hacer nada, obviamente, fuera de la norma que reglamente el Estado. No puedes hacer nada. Ahora el perturbador, ¿quién será? Obviamente pues será tu competencia, será pues los cambios ambientales, ¿sí? Entonces, y el conducido, obviamente, tu planta. ¿Cómo tú gestionas, obviamente, tu planta? ¿Cómo tú, obviamente, pues te apalancas? Regresamos nuevamente al apalancamiento, porque hay organizaciones financieras que están, obviamente, pues orientadas a generar una eficiencia en la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Organizaciones financieras. Entonces, bancos, pues obviamente, de primer nivel, de segundo nivel, empresas de logística, organizaciones, y todo lo relacionado, pues obviamente, a la mejora de la eficiencia de la cadena de abastecimiento. Miren, entonces los modelos de la cadena de suministro o de abastecimiento, obviamente está asociada ¿a qué? A un modelo ágil, un modelo flexible. Y así también los procesos. Los procesos son flexibles. ¿Cuál es tu prioridad competitiva de tu planta? Obviamente tú tienes que tener una diferenciación. ¿En qué te gustaría diferenciarte a ti, por ejemplo? La calidad de los productos. La calidad. Por ejemplo, la diferenciación sería calidad sostenible. ¿A ti? Inocuidad. Inocuidad. ¿A ti, por ejemplo, Luis? Ya dijeron calidad, inocuidad. Puedes repetir, obviamente. Pero una prioridad competitiva es algo que te va a diferenciar a ti. La funcionalidad. Innovación. Ya, por ejemplo, su compañero es innovación, su compañero es funcionalidad. Yo voy a tener funcionalidad en mi producto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, diría, obviamente, pues, velocidad de entrega. Seguridad, por ejemplo, podríamos decir flexibilidad. Garantía. Eso es inocuidad. Eso es inocuidad. Es que mire, nosotros no podemos conseguir algo sin que sea inocuo. Eso es intrínseco. Nosotros obviamente no podemos concebir nada si es que no es inocuo. La calidad sí, pues porque la calidad es subjetiva. La calidad es subjetiva, pero la inocuidad no. La inocuidad es estricta. La calidad es subjetiva, la calidad es la diferencia, obviamente lo que tú esperas, obviamente pues percibir y lo que percibes. Entonces, inocuidad no sería una diferencia entre un producto y el otro. Inocuidad. La inocuidad no. Es que la inocuidad... Está estricto de la calidad. Sí, exacto. La inocuidad no puede diferenciarte de una planta. Pero sí, por ejemplo, la flexibilidad, sí la funcionalidad, sí la velocidad de entrega, la calidad, la personalización. También podría ser la eficiencia, pero cuando hablamos de prioridades competitivas, obviamente hablamos qué es lo que te va a diferenciar de los demás. Que el producto sea asequible. Flexible, pues, una de las prioridades competitivas es flexible, ¿sí? O a bajo costo. No, la prioridad competitiva es en costo. Desde el punto de vista del costo. Su prioridad competitiva es el costo. Cuando tú dices mi producto va a satisfacer al cliente, calidad. Cuando tú dices mi producto, dime. Cuando digo flexible, obviamente, por ejemplo, cada cliente puedes tener tú 2, 3 líneas de proceso de diferentes presentaciones. Tu producto es flexible, no es rígido, no es un solo producto. Inclusive puedes tener un mix de productos. ¿Ya? Por ejemplo, pero cuando nosotros hablamos de prioridades competitivas es lo que a ti te va a diferenciar. El costo. Yo voy a hacer el producto que tenga más bajo costo de todo el mercado. ¿Tienes la tecnología para eso? Si tienes la tecnología para eso, muy bien. Mi producto va a ser, obviamente, como dice su compañera, va a ser, obviamente, diferente, va a tener una funcionalidad específica. Si yo, obviamente, pues tengo mi competencia que tiene grandes volúmenes de capitales,
obviamente pues yo necesito tener un producto diferenciado, un producto que sea funcional para ello, ¿correcto? Entonces, obviamente este modelo, ¿sí?, es un modelo de la cadena rápida, modelo flexible, modelo continuo para frutas y verduras. Cadena eficiente, flujo continuo y configuraciones o configuradas a la medida, ¿correcto? Miren, nosotros estamos asociados específicamente ¿a qué? A que la intención se establece durante el montaje y la producción. Constantemente nosotros vamos enfocándonos pues obviamente a lo que el cliente pide, ¿sí? Los procesos previos a la configuración del producto son gestionados por obviamente el modelo de trabajo continuo. Buscamos eso porque la continuidad del producto obviamente pues nos disminuye los costos fijos. Los costos fijos son obviamente pues diluidos por el volumen. No hay otra forma de diluir los costos fijos. Solo el volumen diluye los costos fijos. Miren, obviamente tenemos centros de recogida, tenemos centros de transformación primaria y centros de procesamiento central. Tenemos mayoristas, supermercados, transformadores y tenemos los exportadores, ¿correcto? Ahora, miren, igual aquí lo que nosotros pues obviamente estamos realizando, utilidades de tratamiento primario, la clasificación, el envasado, las unidades de segunda mano, ¿sí?, mermelada, zumo, pasta, encurtidos, supermercado de alimentos frescos y supermercado de alimentos frescos. Entonces, y eso pues nosotros podemos llevarlo pues al otro lado del país, ¿sí?, que es obviamente la exportación. Entonces aquí tenemos, está más detallado, ¿sí?, los centros de acogida, los centros de procesamiento primario y los centros de procesamiento, ¿sí?, obviamente de control de transformación. Entonces todo lo que utilizamos, las cámaras de maduración, los preenfriadores móviles. ¿Sí nos ha hecho? Sí, sí. Vamos otros minutos más, ¿ya? ¿No? ¿Tiene clase? ¿Tiene clase? Aquí obviamente esto es importante que ustedes sepan, ¿por qué? Porque los vínculos hacia atrás está asociado al productor. Nosotros siempre debemos mirar al productor. ¿Qué nos está vendiendo? ¿Sí? Hacer obviamente pues muestras, obviamente de control de calidad para esa materia prima. Vínculos directos, equipos de agricultores, ¿sí?, comerciantes, supermercados, procesadores y exportadores. Miren, aquí tenemos obviamente el transporte, hay derrames, hay fugas, obviamente pues hay deficiencias, hay el procesado y el envasado, pelado excesivo, sí, inclusive cuando no tenemos una técnica adecuada, obviamente pues hacemos mucho desperdicio pues de materia prima. La comercialización aumenta el deterioro, rotura en los almacenes. Rotura en los almacenes quiere decir pues obviamente que no hay un stock adecuado en los almacenes, ¿sí? Entonces, la rotura en los almacenes indica eso, o sea que hay una forma pues de no control en los almacenes, o tienes mucho producto en el almacén, o obviamente pues no tienes producto en el almacén, ¿sí? Entonces, obviamente miren el nivel de procesamiento del sector de frutas y verduras, ¿sí? Estados Unidos 65%, Filipinas 78%, China 23% y la India 2,3%. ¿Cuáles son las claves del éxito? El procesado, el envasado, el almacenamiento y la distribución, la comercialización y la venta al por menor. Aquí está, y esto es importante, obviamente pues la gestión de la cadena de frío. Así como gestionamos la cadena de abastecimiento de todo el producto, también gestionamos la cadena de frío. Y esto sí es costoso pues, porque necesitamos transportarlo utilizando pues obviamente, por ejemplo hidrocoolers, utilizando pues obviamente termoquines, entonces que van a conservar pues el producto y no va a haber deterioro de la calidad. Entonces ahí tenemos las unidades pues de soplado dentro de la cámara frigorífica y hay todo un diseño obviamente pues que se hace para diseñar una cámara de refrigeración, ¿sí? Entonces, luego vamos a mantener los requisitos generales, mantener las buenas prácticas de fabricación en todas las fases. Es importantísimo mantener todos los estándares de calidad allí. Garantizar que los alimentos se transfieran en una operación continua. Esta continuidad obviamente pues disminuye el tiempo de ciclo del producto.
Separar los alimentos cocinados de los no cocinados, controles de temperatura frecuente y sistemáticos utilizando instrumentos adecuados y calibrados. Entonces, garantizar que las vitrinas de los comercios no estén sobrecargados y garantizar la formación, obviamente, pues, o capacitación de todo el personal. Ahí tenemos, miren, los almacenes frigoríficos, tenemos almacenes de atmósfera controlada, estos son costosos, almacenes frigoríficos polivalentes, cámaras frigoríficas pequeñas, almacenes de alimentos congelados, lo que obviamente, pues, hacemos solamente para productos, pues, congelados, mini unidades, cámaras frigoríficas, que van a distribuir el producto, ¿sí? De 0 a 4 grados. Entonces, fundamentos para la implementación de un proyecto de almacenamiento frigorífico. Esto ya, pues, obviamente, disposición del proceso, plano de planificación y solicitud, plano de diseño y especificaciones. Esto más que todo es diseño, ¿sí? Servicios mecánicos, requisitos eléctricos, requisitos contractuales. Y ahí estamos, esto es obviamente secado. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, pues obviamente nosotros en operaciones 3, ¿sí? Esto ya es secado, ¿sí? Entonces también eliminación de residuos, obviamente pues el secado está en función de la actividad de agua, el organismo y los alimentos, pues obviamente que así pues obviamente tienen en su estructura, ¿sí? Entonces aquí también la actividad de agua. Aquí tenemos, ya son obviamente pues que nosotros hemos visto, vamos a hacer problemas también de ello. ¿Sí? Entonces también igual, cálculo pues obviamente de la actividad de agua, de la cantidad de agua que se debe eliminar, ¿sí? Son cálculos, son eso, vamos a hacer problemas, no se preocupen. Eliminación del agua para formar el producto final, deshidratación, evaporación o osmosis inversa, también son tipos de eliminación o tipos de secado. Obviamente pues movimiento de agua o vapor de agua a través del material alimentario y luego fuera de él para separar el agua del alimento. Movimiento de la humedad, igual también cuando veamos en operaciones la difusión de los líquidos, ¿sí? Esto lo vamos a ver pues obviamente en problemas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente lo que nosotros estamos analizando es que se está perdiendo, pues obviamente se está perdiendo masa, y la pérdida de masa está dado por el movimiento del agua. Entonces, vamos a tener obviamente también el tiempo, ¿sí? El tiempo en el periodo de velocidad constante, ¿sí? Obviamente, pues, esto de aquí, las fórmulas, pues, para productos cilíndricos. Entonces, para productos cúbicos, todo esto lo hemos visto, pues, obviamente, en operaciones 1, ¿verdad? En operaciones 1, lo hemos visto pues, en el tema de difusividad. Entonces, todo es recordar. Entonces, luego la tecnología de procesado, selección de materias primas, limpieza y lavado, corte y pretratamiento, secado y deshidratación, envasado. Luego, evaporación, que también obviamente lo han visto en operaciones 3. En operaciones 3 lo han visto. Entonces, balance de materia, ¿sí? Para el balance de un evaporador, balance de materia y energía. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la práctica de esta semana, esta semana pues vamos a extraer, pues obviamente pectina de residuos, estructura molecular, ¿sí? La fuente natural, la gelificación, obviamente pues pectina de alto metoxilo, de bajo metoxilo, formación pues obviamente de la viscosidad, emulsificación. Entonces ahí tenemos pectina de alto metoxilo, pectina de bajo metoxilo y pectina amidada, ¿sí? Entonces vamos a identificar nosotros pues obviamente la extracción de la pectina. La pectina en la industria alimentaria, ya vamos terminando, tenemos confituras y mermeladas, yogures y productos. Entonces aquí también yo lo que busco es que ustedes lo apliquen, obviamente, sepan en dónde lo vamos a aplicar, sepan en dónde obviamente vamos a utilizar mermeladas y jaleas, yogures y productos lácteos, postres y repostería, obviamente alimentos. Ventajas del uso de pectina: textura y consistencia, estabilidad, naturalidad, versatilidad. Esos vamos nosotros a analizarlo. Tipo de pectina, concentración, temperatura y también vamos a ver el pH, ¿correcto? Esa es la sesión. Bueno, me extendí un poquito, ¿sí?